Bueno, ¿cómo les va? Bueno, como habíamos quedado, esta es la clase eh, para completar el texto que comenzamos en la clase del miércoles pasado, el texto de Emil Durkheim, Educación y Sociología. Bien, eh, como recordarán, eh, en la clase pasada eh, habíamos avanzado un poco, habíamos, recuerdo, eh, planteado el debate que Durkheim establece con las dos corrientes de pensamiento con las cuales él trabaja, haciendo el examen crítico de las mismas, tanto el enfoque kantiano como el enfoque utilitarista. Él va a poner en cuestión lo que plantean ambos autores, en ambos corrientes de pensamiento, perdón, en torno a la educación, y va a plantear su propuesta, obviamente. Bien, ahí está. Más o menos habíamos llegado un poquito más adelante, pero enganchemos desde este punto, así mantenemos un hilo conductor. Habíamos dicho que Durkheim entendía que tanto el enfoque kantiano como el enfoque utilitarista eh, tenían una concepción idealista de la educación, ya que pensaban a la educación eh, eh, como desde un lugar ideal, ¿no? Como perfecta, la entendían la educación como indistinta para todos los momentos históricos, para todo tipo de persona. Es decir, a grandes rasgos podemos decir que el enfoque kantiano y utilitarista tiene una concepción ahistórica de educación. Y es por esto que le otorgan un carácter ideal en búsqueda de la perfección, lo cual, dice Durkheim, esto no tiene ningún tipo de asidero y hay que pensar a la educación desde una concepción histórica. Pensarla de esta manera, que es la propuesta de Durkheim, conlleva tener en cuenta múltiples factores. El primer elemento, que es el punto número uno, eh, es tener en cuenta que pensar la educación históricamente es siempre pensar al sistema educativo en el sistema social en el que está inserto, es decir, pensar al sistema educativo en la sociedad en la que se desarrolla. Si lo pensamos de esta manera, vamos a entender que el sistema educativo responde a las necesidades de la sociedad en la que se desarrolla. Es decir, dependiendo de la sociedad que analicemos, vamos a ver que las necesidades son diferentes y el sistema educativo va de alguna manera a reproducir o reflejar las necesidades que tiene la sociedad en ese momento. ¿Mm? Bien, entonces los sistemas educativos, como ya dije, varían según país, época, y su transformación depende del momento histórico, de las necesidades sociales que tenga cada cuerpo social en cada circunstancia histórica. Habíamos visto también en la clase pasada que obviamente los sistemas educativos van a responder al modelo de sociedad vigente. Si analizamos la sociedad feudal, el sistema educativo se adapta a las características de esta sociedad, de esta sociedad feudal, donde priman los lazos de vasallaje, que son vínculos de sometimiento, de dominación, que se establecen entre el señor feudal y el siervo, donde el monopolio del saber y el ejercicio educativo lo tiene el poder eclesiástico. eh, es decir, el sistema educativo se adapta a las características estructurales de la sociedad feudal, como también lo va a hacer en la sociedad moderna, donde el sistema educativo va a ir a la par o a lo que indica la especialización de funciones que demanda la división del trabajo industrial. Bien, es por esto eh, que el autor va a decir, en la sociedad moderna, industrial, capitalista, se tiende a formar individuos con una personalidad cada vez más autónoma. Es decir, son sujetos que son atravesados por un fuerte proceso de individualización, ¿no? Producto de esta especificidad en sus funciones. La pregunta que se dispara a partir de esta caracterización de la sociedad moderna es cómo asegurar el orden.
el orden social, ¿no? En una sociedad cada vez más constituida por individuos que son cada vez más autónomos, perdón. Entonces, lo que va a decir el autor es lo siguiente: el orden social en cualquier sociedad, o sea, pero más específicamente en esta sociedad moderna, cuya complejidad nunca se había visto hasta, hasta entonces, el orden social necesita necesariamente establecer ciertos niveles de cohesión social, de ser de unión, de pertenencia entre los individuos, que haga posible la cooperación entre los mismos. Esto no se logra automáticamente. ¿Qué quiere decir? Si cada uno de nosotros persigue exclusivamente la materialización de nuestras necesidades individuales, esto no se consigue. La cohesión, la pertenencia, el sentido, el sentido compartido, ¿no? El sentirse parte de un todo, de una comunidad, no se persigue si cada uno, no se consigue si cada uno busca la concreción de sus necesidades individuales. Por ende, lo que se necesita principalmente es que exista un marco normativo común, compartido, y canales institucionales, es decir, instituciones que regulen los deseos y expectativas de los individuos, las aspiraciones que tenemos cada uno de nosotros, y que no sean dejadas al libre albedrío o sin ningún tipo de límite o sentido establecido. Al existir este marco normativo e instituciones acordes, es posible articular una conciencia colectiva y lograr la confluencia de intereses. El sistema educativo es una de las instituciones fundamentales eh, que orientan este objetivo común. Bien, cuando no sucede esto, cuando no existe un marco normativo compartido e instituciones acordes que regulen el deseo y las expectativas individuales, aparece el fenómeno de la anomia. Dijimos que la anomia no es ausencia de normas desde el enfoque durkheimiano, desde la mirada de Durkheim. Y esto, a ver, ¿por qué es importante hacer esta diferenciación? Si ustedes buscan en el diccionario, disculpen, van a encontrar que anomia es ausencia de normas, anomia. Eh, pero desde la mirada de Durkheim tenemos que pensarlo no como ausencia total de normas, sino que las normas existentes en la sociedad no regulan efectivamente los deseos de los individuos. ¿M? Y al no regularlos, estos deseos eh, carecen de límites y de un sentido establecido, lo cual pone en riesgo la convivencia colectiva, pone en riesgo la integración social. Bien, pero siempre hay que pensarlo como fallas de la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad que no puede regular efectivamente el deseo de los individuos? Bueno, en clases anteriores hablamos del fenómeno del suicidio como un caso extremo de anomia, ¿no? Personas que se quitan la vida, ¿no? Que esto hace que la tasa de suicidio varíe según momento y sociedad particular que analicemos. Y lo que tiene que hacer la sociología, según esta mirada, según este autor, es no analizar lo que lleva al individuo particular a tomar esta decisión extrema, sino es qué le pasa a la sociedad a nivel institucional, a nivel de marco normativo presente, que no puede hacer que estos sujetos se aferren a la vida. Siempre la pregunta es por la sociedad y no por el individuo en particular, porque desde la mirada durkheimiana, las motivaciones individuales son un inobservable desde este campo de estudio. Sigamos. Aquí nos quedamos la clase pasada, si no recuerdo mal. El segundo punto para seguir pensando esta concepción histórica de la educación es pensar a los sistemas educativos como un conjunto de prácticas e instituciones estructuradas a lo largo del tiempo y en relación, ¿no? Una institución con otra. Y esto quiere decir que el sistema educativo, como otras instituciones, no son islas, no están separadas del resto, sino que hay que entenderlas siempre vinculadas con las instituciones que les son contemporáneas. En este gráfico, por ejemplo, ¿no? El sistema educativo
Hay que pensarlo, por ejemplo, cuál es el vínculo que tiene con la institución familiar, con la organización judicial, con eh, con la organización religiosa, es decir, con el conjunto de instituciones que están presentes y cómo también esta vinculación hace que el sistema educativo reproduzca, ¿no? Dichas influencias a través de su funcionamiento. Esto hace que el sistema educativo, en tanto institución, sea una institución compleja, o sea, siempre vinculada con el resto de las instituciones que le son contemporáneas. Por ende, su modificación no es algo simple, no cambia de un día para el otro. Lleva mucho tiempo cambiar sus estructuras. O sea, no depende de la voluntad del individuo, ¿no? Nos dice Durkheim. Y su transformación en general es dificultosa, porque son construcciones colectivas que dependen de múltiples factores condicionantes. Esto lo hace hechos sociales complejos. Bien. Tercer característica, para entender históricamente a la educación, es que reproduce los parámetros de normalidad dominantes en la sociedad. No normalidad, entre comillas, ¿no? Reproducen qué es lo que considera una sociedad determinada como normal, anormal, justo, injusto, moral, inmoral, etcétera, legítimo, ilegítimo. Bien, cuarta característica, la educación se le impone a los individuos con una fuerza irresistible, es decir, actúa coercitivamente. Recuerden que la coerción, como ya lo trabajamos, en general la coerción social es una coerción indirecta, que el sujeto tiende a la naturalización, es decir, imperceptible. Así es cuando funciona de manera más efectiva. También puede ser la coerción social directa, es decir, a través del ejercicio directo de la fuerza, de la pena, de la sanción visible, pero eh, en general funciona de forma indirecta. Bien, y el sistema educativo funciona de la misma manera. ¿Mm? La educación, también el quinto punto, hay que pensarla como una y múltiple. ¿Qué quiere decir? Es una, por cuestiones obvias, que existe una educación común, ¿no? Se transmite una base de ideas y concepciones que todos nosotros compartimos independientemente del medio social de pertenencia, ¿no? Del estrato, del medio social de pertenencia. Un ejemplo de esto puede ser esta idea espíritu nacional, ¿no? Concepción de ley, nación, ciudadanía, el ser argentino, el sentirse argentino. Bueno, cuestiones a través de las cuales están presentes en cada uno de nosotros, más allá del lugar donde hayamos nacido, ¿m? O familia, o clase. Pero al mismo tiempo, la educación es múltiple, porque la trayectoria educativa de cada uno de nosotros dependerá también, o está estrechamente relacionada y condicionada por el medio social de pertenencia. Sea el colegio al que ustedes lo han mandado, al que obviamente también he ido yo, es diferente, está atravesado por la influencia del lugar en donde nos hemos desarrollado, del medio social de pertenencia, estrato, clase, etcétera. Entonces, los dos elementos juegan simultáneamente, son simultáneos, ¿no? Educación común y educación condicionada por el medio social de pertenencia. Bien. Sexta característica de la educación en tanto concepción histórica, esta propuesta del autor, es que la sociedad no puede sostenerse en el tiempo si no es a través de la acción educativa. Esto es algo, una premisa bien sencilla, parece una verdad de perogrullo, pero es fundamental en la estructura argumentativa del autor. Porque, ¿qué nos dice? Él dice, los fines de la educación, con esta premisa nos está diciendo, los fines de la educación son principalmente sociales. Es decir, no hay que pensar, no hay que simplificar a los sistemas educativos simplemente como medios, como instrumentos que toma el individuo para favorecer su movilidad individual, o sea, para lograr progresar económica, o sea, bueno, obviamente material y simbólicamente en una sociedad, sino principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, los fines que persigue un sistema educativo son sociales. Hay una preocupación social detrás de su funcionamiento. ¿Cuáles son los fines sociales que persigue el sistema educativo? A grandes rasgos son tres: reproducción social, disciplinamiento social y socialización.
Vamos con el primero. Reproducción social. Esto quiere decir que el sistema educativo tiende al mismo tiempo a la homogeneidad social y a la heterogeneidad social. ¿Cómo tiende a la homogeneidad social? Transmite entre todos los individuos similitudes esenciales para hacer posible la vida colectiva, ¿no? Las ideas comunes que podemos compartir en tantos habitantes de un mismo territorio, por ejemplo, ¿no? Como ya lo hablamos hace unos minutos. Entonces, la educación establece una homogeneidad, pero al mismo tiempo necesita establecer una heterogeneidad social, es decir, incentiva, promueve la especialización educativa en cada uno de nosotros, respondiendo a las necesidades que marca la división del trabajo en cada momento histórico. Es decir, eh, desempeñamos tareas cada vez más específicas nosotros. Esto hace que tengamos una dependencia funcional en lo que hacemos. Imagínense si todos tuviéramos una misma, una misma formación, lo dificultoso que sería eh, satisfacer nuestras necesidades y vincularnos de forma efectiva y funcional. Bueno, al compartir una base común, tenemos una pertenencia, ¿no? Una pertenencia social. Y al mismo tiempo, al desempeñar tareas diferentes, especializadas, ¿m? Tenemos una dependencia funcional. ¿M? Avancemos. Esto es lo que acabo de decir. Segundo fin social que persigue la educación, como ya lo dije antes, es el disciplinamiento social. Al reproducir parámetros de sentido dominante, los horizontes dominantes de sentido de una sociedad, el sistema educativo ordena las conciencias y las conductas de cada uno de nosotros. Bueno, esto es muy visible en el paso que tuvimos en el sistema educativo, cada uno de nosotros, ¿no? Reglamentaciones en torno a vestimenta, comportamiento, silencios legítimos, ¿no? eh, Cuándo es la palabra válida y cuándo no lo es dentro de un espacio educativo, ¿no? ¿Qué palabra vale más que otra, ¿no? En un espacio de enseñanza. Bueno, son todas instancias de disciplinamiento social, ¿no? El momento en que se establece cuáles son los parámetros de sentido dominante, a través del sistema educativo también se limita y reprime comportamientos que estén fuera de, de esa norma o normalidad dominante. Bien. Tercer característica, tercer fin social que persigue la educación es la socialización. ¿Qué nos está diciendo el autor? Eh, la- los sistemas educativos persiguen la socialización del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo de una forma un poquito más robusta. Los individuos, dice, son una tabla rasa. Sencillo, dice, sus predisposiciones orgánicas, biológicas, son muy vagas y generales. Es decir, como individuos no estamos predeterminados a llevar adelante un comportamiento o a desarrollar nuestra personalidad de un modo preciso, ¿eh? Somos de alguna manera como un lienzo en blanco, se podría establecer, ¿no? Porque nuestras predisposiciones no influyen tan directamente como sí lo hacen con el resto de los mamíferos, con el resto de los animales, ¿no? Donde lo instintivo eh, su presencia es mucho más contundente. Eh, Teniendo en cuenta que somos una tabla rasa, un lienzo en blanco, se podría utilizar como metáfora, es ahí donde el sistema educativo debe intervenir, transformando al sujeto de un ser asocial, como lo somos según Durkheim, seres de deseos ilimitados, en un ser social. Bien. Es muy importante que tengamos en cuenta este gráfico que está a continuación, para pensar eh, la lógica durkheimiana aplicada a diferentes objetos de estudio, en este caso la educación, pero también se puede aplicar esta lógica durkheimiana expresada en este gráfico a otra
a otro análisis que haga el autor. Em, Esto siempre va a estar presente en Durkheim, en su reflexión sociológica. Va a decir, siempre tenemos que, cuando pensamos lo social, partir de la sociedad, ¿no? La sociedad como ese poder moral superior que está por encima del individuo. Bueno, esta sociedad se visibiliza a través de instituciones, ¿no? Se hace carne a través de instituciones. Así se hace visible, así eh, el individuo siente la presencia de la autoridad de la sociedad a través de las instituciones. Estas instituciones producen normas. Estas normas configuran prácticas colectivas y las prácticas colectivas resultan en ideas colectivas que luego son interiorizadas, ¿no? Incorporadas por el sujeto. Este proceso sencillo necesariamente conlleva coerción. ¿Qué quiere decir esto? Necesariamente expresa la imposición social sobre el individuo. Esta imposición social sobre el individuo no representa una tiranía sobre él, dice Durkheim. ¿Por qué? Porque estamos hablando de coerción institucional. Dice, la coerción institucional garantiza la libertad del sujeto, ya que la libertad es fruto de la reglamentación. O sea, es interesante. Se puede estar más o menos de acuerdo, pero es interesante. O sea, la libertad, cuando vivimos en sociedad, no es el resultado eh, de la plena libertad de los deseos y materialización de- de todos los deseos que puede em, transitar eh, en la vida de un individuo, sino que la libertad es fruto de que dicho deseo haya sido limitado, reglado, haya sido acotado, y dicha limitación hace que este deseo tenga un sentido. Bien, ¿por qué? Dice Durkheim. Porque si los sujetos desearan libre e ilimitadamente, serían esclavos de sus propios deseos. O sea, si uno no sabe dónde está el límite de su deseo, el deseo carece de sentido, porque sigo deseando ilimitadamente, no hay ningún freno. Bien, y al no poder concretar todos los deseos que tengo, porque son ilimitados, esto implicaría una frustración permanente en el sujeto. Es bastante lógico desde mi punto de vista lo que plantea el autor. Ahora bien, estos límites a los deseos individuales los tiene que imponer la sociedad a través de las instituciones, como ya dijimos varias veces, estableciendo límites máximos y mínimos de bienestar. Acá va el gráfico que intenta, obviamente, ejemplificar esto que acabo de decir. Estos límites entre los cuales las personas pueden desear y expresar sus aspiraciones, ¿no? Que lo marca la sociedad, repito, a través de las instituciones, deben ser límites reconocidos como justos y legítimos por los miembros de la sociedad. Bien, esto es muy importante, no tienen que ser impuestos de manera autoritaria, sino considerar que a aquellas instituciones o entidades que establecen estos límites son autoridades legítimas. ¿Mm? Bueno, como ya saben ustedes, ¿cómo fijar la cantidad de bienestar a la que puede aspirar una persona? ¿Se puede dejar esto en manos de las mismas personas? Obviamente no se puede dejar en manos de las mismas personas, porque como ustedes bien saben, la concepción de hombre que tiene Durkheim es un ser de deseos, es un ser que tiene deseos ilimitados. Por ende, no se puede dejar en manos de la persona establecer a lo que puede aspirar y a qué no, ¿no? Porque obviamente no encontrará ningún tipo de límite. La imposición tiene que ser por un poder moral superior, que es la sociedad, a través de las instituciones, ¿ok? Estos límites, estos límites van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Estos parámetros de bienestar, lo que puede aspirar el individuo, dice, no son inmutables, varían según la sociedad que analicemos, el tiempo histórico, la riqueza disponible, las ideas dominantes, la clase social de pertenencia, etcétera. Ya y para ir finalizando muy de a poco con este texto, eh, está presente también una pregunta muy importante en relación a si nosotros ya sabemos que para Durkheim la institución educativa
es muy importante en lo que respecta a la interiorización de la norma y los límites de los deseos individuales. ¿Se podría dejar, se pregunta el autor, la educación exclusivamente en manos de las familias? Obviamente la respuesta es que no, porque si se limitara al ámbito privado, no al ámbito de las familias, el ejercicio exclusivo de la educación, la sociedad se fragmentaría, se desintegraría. Entiendan que la sociedad de esta manera estaría construida a base de creencias particulares, no existirían ideas comunes que, que establecieran vínculos de pertenencia, de comunión entre los sujetos. Bien, y esto obviamente incrementaría el conflicto social. Imagínense personas eh, educadas, ¿no? Conciencias, conductas moldeadas a partir de creencias particulares, según cada familia. Imagínense el crisol de, de ideas que estarán en juego en la vida diaria y que chocarían, habría una tensión constante porque no habría vínculos compartidos. Esto, según la mirada de Durkheim, obviamente incrementaría el conflicto social, por ende no es recomendable. Y es siempre importante pensar en la educación, que tiene principalmente una función social, la cual hay que rescatar e incentivar. Y por último, ¿cuál es el rol del Estado en materia educativa? Simple, el Estado desempeña un rol más de contralor y difusor normativo. Quiere decir, si es contralor y difusor, no crea las normas, sino las difunde, exige su respeto y cumplimiento. Y garantiza el marco, ¿no? Las condiciones sociales necesarias para que el sistema educativo desarrolle dicha función social. Bien, con esto cerramos la clase y el texto Educación y Sociología de Durkheim. El próximo sábado comienzan con la profesora Jimena el texto de, el primer texto de Carlos Marx, La ideología alemana. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.